tal? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verlos, aunque hoy día hay pocos alumnos conectados. A ver, está Raúl. Hola Carla, hola Sebastián, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Manuel, también debes estar por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, chicos, vamos a comenzar nuestro trabajo el día de hoy y para eso vamos a comenzar desarrollando las hojas de práctica que teníamos pendientes, ¿ya? Vamos a comenzar a desarrollar las hojas de práctica que teníamos pendientes. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Manuelito, ¿qué tal? Qué gusto saludarte acá en feriado, al pie del cañón, como siempre. Vamos a empezar a desarrollar la hoja de práctica. Hola Yair, ¿cómo estás? Que teníamos pendiente para ir ya terminando, cerrando con esos temas. Teníamos pendiente, a ver, con ustedes, voy a revisar cuáles, hasta qué unidad habíamos llegado con el desarrollo. Sí, pues Manuelito, acá estamos cumpliendo fielmente nuestro deber, nuestra obligación. A ver, vamos a ver en qué me quedé con ustedes. Hasta el 13 me dice. Y ahí vamos a ver, estamos en. Ya, estamos en desarrolladas las hojas hasta la 11, veo acá en el archivo. Ya, entonces vamos a completarlo para que no nos quede ninguna práctica sin desarrollar, ¿ya? Para que todas las prácticas estén desarrolladas. Entonces, a ver, vamos a ver, tenemos la número 12. Vamos a comenzar por la número 12. Entonces, chicos. A ver, entonces vamos abriendo la práctica, por favor, para que podamos desarrollarla sin ningún problema. Ya, vamos desarrollando la práctica entonces número 12. Ya, entonces vamos a esperar que abra el archivo. Mientras tanto, le repito, tenemos que completar hoy día las hojas de práctica que estén pendientes para que el día lunes, que tenemos nuestra última sesión, solamente hagamos la sesión de clase de la unidad 15 y el desarrollo, por supuesto, de la unidad 15 también, ¿no? La hoja de práctica, ¿ya? Entonces así ya nos cercioramos de que todos los temas se hayan desarrollado en su totalidad y no tengamos ningún problema, ¿ya? De paso que vamos esperando también unos minutos a ver si algunos más de sus compañeros se integran, ¿no? Porque hasta ahora hay 8 nomás. Entonces, a ver si algunos otros se logran conectar.
ya, para que todos tengan desarrollados los temas completos. Ya, a ver, creo que ahora sí ya estamos listos. Dice unidad número 12, relieve peruano. Ya, unidad número 12, relieve peruano. Dice, de los siguientes valles costeños, señale el más extenso. ¿Del Mantaro, profe? El Mantaro está en Junín. El valle costeño más extenso es el Bajes, que está en Arequipa, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta va a ser Bajes, Arequipa. Mantaro, no se olvide, está en Junín. Mala está aquí en Lima, ¿no? Al sur de Lima. Muy bien. Dice 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una geoforma de la costa? O sea, en otras palabras, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde al relieve costeño? La respuesta correcta será pongos. Pongos. Acuérdate que los pongos son formas de relieve que tienen su origen en la erosión que causan los ríos, sobre todo en la región amazónica. En la región amazónica, ¿ya? Así que entonces, para la pregunta número 2, la alternativa correcta es pongos. Pongos, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 3. Dice, relieves que tienen suelos aluviales aptos para la agricultura, pero que carecen de agua. Ajá. ¿Qué lugares, no, qué relieves tienen esta característica, que son aptos para la agricultura, pero carecen de agua? Ya, la respuesta, las pampas, muy bien, efectivamente, las pampas, ¿no? Eso es, muy bien. Pregunta número 4. Relación falsa de relieves y su ubicación. Relación falsa de relieves y su ubicación. A ver, ¿cuál de estas relaciones es incorrecta? ¿Cuál de estas relaciones es incorrecta? Ya, en este caso, la alternativa B, Pampa Galeras, no está en el Cusco, sino en Ayacucho. En Ayacucho. Recuerden ustedes que Pampa Galeras, a pesar de que se llama Pampa, en realidad es una meseta. Y es la reserva natural de vicuñas más importante del mundo. No solamente del Perú, sino del mundo. ¿Ya? Entonces, esa relación es incorrecta. Está en Ayacucho, no en el Cusco. Pregunta número 5. Las cuevas de Huagapo y las lechuzas son geoformas de origen. Bueno, nosotros sabemos que las cuevas son el resultado, el producto de la erosión, En este caso, de la erosión de aguas subterráneas. Cuando el origen de la erosión está en las aguas subterráneas, eso es una geoforma de origen kárstica, ¿no es cierto? Kárstica. Y se ubican en Junín y Huánuco respectivamente. Entonces, Huagapo está en Tarma, la cueva de las lechuzas está en Tingo María. Huagapo está en Tarma, Junín.
Las Lechuzas está en Tingomaría, Huánuco. Incluso les había contado en la clase que la cueva de Huagapo es considerada la más extensa de América del Sur, no solo del Perú, sino de América del Sur. Entonces, para la pregunta 5, la alternativa correcta es la letra E. Muy bien. 6. El pongo de Rentema, el pongo de Rentema se encuentra en el sector norte de la cadena central por la acción erosiva del río Marañón. El pongo de Rentema entonces está formado por la acción erosiva del río Marañón. Se encuentra en el sector norte de la cadena central, ¿no? De la cadena central. Entonces, para la pregunta 6, la alternativa correcta es la letra D, de dado. Pregunta 7. Los nudos de Tuco y de Mollepata se ubican en la cadena occidental del sector norte. ¿Ya? Los nudos de Tuco y de Mollepata se ubican en la cadena occidental del sector norte. Entonces, para la pregunta 7, la alternativa correcta es la letra A. Ahora, entre estos nudos de Tuco y Mollepata que están en Ancash, en donde se extiende el famoso Callejón de Huaylas, que está formado por la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, ¿no? Y entre ambas cordilleras, ¿no?, forman el Callejón de Huaylas. Y por en medio del Callejón de Huaylas, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que se desplaza el río Santa. ¿Y qué es el río Santa? El río Santa es el único río longitudinal de la vertiente del Pacífico, es el río más caudaloso y es además el único río de régimen regular, ¿cierto? Entonces, fíjate qué interesante todo lo que podemos hablar a partir de esta pregunta. Entonces, 7A. Pregunta 8. Las ciudades de Pucallpa, Iquitos, Puerto Maldonado y Yurimaguas, ojo, en estas ciudades están los famosos puertos fluviales. Nosotros hemos dicho que hay 3 tipos de puertos: marítimos, fluviales y lacustres. Ya. A orillas de los ríos que cruzan por Pucallpa, Iquitos, Puerto Maldonado y Yurimaguas, se han establecido pues los puertos, ¿no? Y estos puertos están localizados en las partes altas de la región Omagua, conocidas con el nombre de altos. Entonces, para la pregunta número 8, la alternativa correcta es la letra E, los altos. Muy bien. Pregunta número 9. Paso artificial considerado como el más bajo. Bueno, ya sabes que los pasos son los puntos más bajos situados entre las cadenas de montañas o cordilleras. Normalmente son de origen natural, pero este paso en particular es artificial, o sea, ha sido hecho por el hombre. Es considerado el más bajo que tenemos en el territorio nacional. La respuesta A, Porcuya. ¿Ya? El paso Huabra de Porcuya es el más bajo. Pregunta 10. Los nombres de Olmos, Guayay, Infiernillo y Las Salinas corresponden respectivamente a... ¿Qué cosa era Olmos? Olmos es una pampa. No es cualquier pampa, es la pampa más extensa de la costa peruana y está en Lambayeque. Entonces, la pampa de Olmos está situada en
Lambayeque, y es la más extensa. Luego tienes Guayay. Guayay es una meseta. Es una meseta, ¿no? ¿Dónde está Guayay? En Pasco. Luego tienes a Infiernillo, que es un cañón, que está aquí en Lima. Y luego tienes a Las Salinas, que también está en Lima, que es una depresión. Entonces, para la pregunta 10, la alternativa correcta es la letra C. La letra C. Muy bien. Pregunta número 11. Meseta donde existe la mayor producción de vicuñas. Meseta donde existe la mayor producción de vicuñas. Bueno, hace un rato te lo comentaba, ¿no? Pampa Galeras, en Ayacucho, contiene la mayor cantidad de vicuñas del mundo, ¿no? Entonces, la reserva de vicuñas más grande del mundo. Pregunta 12. De la siguiente relación de pongos, cañones y ríos, señale aquella que es falsa. Veamos, el pongo de Aguirre. Hace un rato decíamos, ¿no?, que el pongo de Aguirre es formado, ¿no?, ha sido erosionado por el río Marañón. Entonces, para la pregunta 12, la alternativa D, Aguirre Ucayali, ¿no? Esa relación es incorrecta, es falsa. Pregunta 13. Los Andes centrales, nosotros hemos dicho que en el Perú los Andes se dividen en 3 sectores. Los Andes del norte o septentrionales, los Andes del centro o centrales y los Andes del sur o meridionales. Los Andes centrales en este caso se ubican entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Ya, entonces ahí están los Andes centrales, ¿no? Muy bien, alternativa C entonces para la pregunta 13. Pregunta 14. Señale la cadena más alta del Perú y su respectivo sector. En este caso, la cadena más alta es la cadena occidental en el sector norte. Ahí está la famosa Cordillera Blanca, que es la más elevada del Perú. Pregunta 15. Señale la cordillera tropical más alta del mundo. Bueno, pues, qué duda cabe, es la cordillera de los Andes. Pregunta 16. De la siguiente relación entre montaña y cordillera, señale la alternativa falsa. ¿Cuál de estas relaciones es incorrecta? La respuesta es la alternativa E. El Alpamayo, que dígase paso además les contaba, es considerada la montaña más bella, más hermosa del mundo. No pertenece a la cordillera negra, sino más bien a la cordillera blanca. Entonces acá hay un error, ¿no? Esa sería la relación incorrecta. ¿Ya? La alternativa E. Entonces sería la respuesta. Pregunta 17. Pregunta 17. Respecto a las cordilleras extremas, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, acá tenemos que decir si estos enunciados son verdaderos o falsos. Por ejemplo, Huancabamba es la más occidental, ¿no? Huancabamba es la más occidental. La cordillera de Palomani es la más oriental. La cordillera de Campanquis es la más boreal. La cordillera del Barroso, la más austral.
La cordillera Blanca es la más alta. Entonces, revisando todos estos enunciados, todas estas afirmaciones son verdaderas. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. La letra D. Muy bien. 18. De las siguientes alternativas sobre volcanes, señale el enunciado falso. ¿No? Señale el enunciado falso. A ver, ¿cuál de estos enunciados es incorrecto? ¿El volcán Sarasara está ubicado en Arequipa? No, eso es falso. Está en Ayacucho. Entonces, para la pregunta 18, ¿no? Para la pregunta 18, el volcán Sarasara no está ubicado en Arequipa, sino en Ayacucho. Entonces, la alternativa, la D. 19. Se caracteriza por ser la catarata más alta del Perú y la tercera más alta del mundo. Ya, esa es la catarata de las Tres Hermanas que está en Amazonas, ¿ya? Y es considerada la tercera más alta del mundo. La primera es el llamado Salto del Ángel, que está en Venezuela, ¿no? Entonces, para la 19, la alternativa correcta es la letra E. Finalmente, pregunta 20. Sobre la relación de relieve y ubicación, señale verdadero o falso según corresponda. El cañón del Colca está en Arequipa, verdadero. La depresión de las Salinas en Lima, verdadero. La meseta de Bombón en Ayacucho, falso. La meseta de Bombón está en Junín. El valle del Guayaga está en San Martín, verdadero. La cordillera del Huaytapallana está en Huánuco, falso, está en Junín. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. La alternativa B, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta. Muy bien. Entonces ya está, ya tenemos resuelta la hoja de práctica número 12, ¿no? Que había quedado pendiente, ¿no? Había quedado pendiente. Entonces ahora vamos a pasar a hacer la hoja de práctica número 13. Ya, la hoja de práctica número 13. A ver, todos tienen a la mano su hoja de práctica número 13. Todos tienen a la Profesor, mano. ¿cuáles eran las claves de la número 1 y de la número 20? A ver, de la número 1, Majes, que es Arequipa, y la 20, la alternativa B. La alternativa B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora chicos, vamos a ver la hoja de práctica número 3. Veamos. No sé qué ha pasado hoy día con PPT, carga de forma incompleta. No sé si es porque es feriado. Pero bueno, vamos a ver. Estamos en la 13. Ya, unidad número 13, las regiones naturales. Ya, unidad número 13, regiones naturales. Listo, entonces vamos a ver. Así es, Raúl. El PPT hoy día, la plataforma está en modo feriado. No sé, no quiere cargar, se demora, me carga incompleto. No sé, ya está, ahora sí ya está cargándome completo.
Es la tercera vez que lo estoy subiendo, porque la primera no subía, la segunda subió, pero solamente me aparecía una diapositiva nada más. Ahora sí, ya en el tercer intento, ya apareció la diapositiva 1, 2, 3. Bueno, ya algo es algo, pues ya ha mejorado, algo ha mejorado. Ya, entonces vamos por la unidad número 13, regiones naturales. Dice, las ciudades de Huánuco y Chachapoyas pertenecen a la región. Ya, la respuesta es Yunga fluvial. Yunga fluvial. Resulta que existen dos tipos de región, yunga, la yunga marítima y la yunga fluvial. La yunga marítima y la yunga fluvial, ¿no? La yunga marítima es aquella que se encuentra, en las áreas próximas al mar. Por ejemplo, es el caso de Chaclacayo, Chosica, Santa Eulalia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la yunga fluvial es aquella que está del otro lado de la cordillera, que está obviamente lejos del mar. En ese caso, tenemos a Huánuco y Chachapoyas. Entonces, para la primera pregunta, la alternativa correcta es la letra E, yunga fluvial. Pregunta número 2. Los esteros son geoformas que se ubican en la región. Bueno, hemos dicho que los esteros se forman en el curso del río Tumbes, que está obviamente en la región Tumbes, ¿no? Entonces está pues en la región Chala, por supuesto. Muy bien. Muy bien, Jair, en la región Chala. Entonces, para la pregunta 2, la alternativa correcta es la letra A. Pregunta 3. La titanca, o también conocida, ¿no?, como la Puya Raimondi. ¿Ya? La titanca. Te hablé el otro día de la titanca, te dije de que tiene una característica, ¿no?, que florece una sola vez cada 100 años y después de florecer muere la planta, ¿no? Ya, la titanca y el ichu son un tipo de flora que se encuentra en la región Puna. Entonces, para la pregunta 3, la alternativa correcta es la letra B, ¿no? Es la letra B. Muy bien. En la pregunta número 4, el tunqui o gallito de las rocas, que es el ave nacional del Perú, ¿no? ¿En qué región natural se ubica? En la región de la selva alta, o llamada también rupa-rupa, ¿no? En la selva alta o rupa-rupa. Muy bien. Pregunta número 5. La cantuta es la flor nacional del Perú. ¿De qué región es típica la flor nacional del Perú? De la región Suni, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Pertenece a la región Suni. 6. Es la región natural más biodiversa. ¿Ya? La región natural más biodiversa. Es decir, es la región que tiene, ¿ya?, la mayor variedad y cantidad de flora y fauna. ¿Rupa-rupa? No, es la región Omagua, la región Omagua. La palabra Omagua significa la región de los peces. Pero no solamente tiene peces, pues, ¿no? Tiene también mamíferos, aves, reptiles, etc. Entonces, en la pregunta 6, la respuesta es Omagua. Pregunta 7.
es la región de las Yogyas o Huaicos. Es la región de las Yogyas o Huaicos. Es decir, es la región donde se producen, ¿no?, estas caídas de grandes cantidades de agua, tierra, piedra y lodo, que nosotros llamamos huaicos, pero que el nombre quechua es de Yogyas. Ya, ¿esto dónde ocurre? En la región Yunga. Entonces, para la pregunta 7, la respuesta correcta es la letra B, región Yunga. 8. Es la región natural más lluviosa del Perú. Ya, es la región natural más lluviosa y nubosa también, dígase de paso, ¿no? Es la región natural más lluviosa y nubosa del Perú. En este caso estamos hablando de la región Rupa-Rupa, ¿ya? De la región Rupa-Rupa, ¿no? La región Rupa-Rupa es la región natural más nubosa y lluviosa del Perú. Para la pregunta 9, es la región natural que posee el mejor clima y que además recibe el título de región despensa del Perú, ¿no? Región despensa del Perú. ¿Cuál es esta región? ¿No? La región despensa del Perú, porque nos provee la mayor cantidad de alimentos, es la región con el mejor clima, su clima es un clima templado. Estamos hablando de la región Quechua. Para la pregunta 9, la región Quechua es la respuesta. Muy bien, pregunta número 10. Las ciudades de Tarma, Abancay y Huancayo pertenecen a la región llamada, ya, Tarma, Abancay y Huancayo pertenecen a la región Quechua también. De hecho, la mayor parte de las ciudades andinas, sobre todo las más importantes, están ubicadas en la región Quechua. Por ejemplo, es el caso de Cajamarca, Huaraz, Huancayo, Jauja, Cusco, ¿no?, entre otras. Entonces, para la pregunta 10, la alternativa correcta es la letra C. Pregunta 11. Es la región de las heladas. Es la región de las heladas. Ya, esta es la región Janca. La región Janca, ¿ya? Es la región de las heladas. Si bien es cierto que las heladas comienzan en la región Suni, es en la región Janca donde estas heladas son constantes y permanentes. Entonces es la región de las heladas. Pregunta 12. Los líquenes, los musgos y las yaretas pertenecen a la región Janca. ¿Ya? Pertenecen a la región Janca. Hemos dicho que en la región Janca prácticamente no hay flora, casi tampoco fauna, ¿no? Entonces, en este caso, solamente se encuentran líquenes, musgos y yaretas. Entonces, esta es la región Janca. Entonces, para la pregunta 12, la respuesta correcta es la letra C, Janca. Pregunta 13. El molle es flora típica ¿de qué región? De la región Yunga, ¿no? El molle es propio de la región Yunga, que es además la región de los árboles frutales. Pregunta 14. Es la región natural cuyo significado es blanco. Ya, estamos hablando de la región Janca o cordillera. Janca o cordillera. La palabra Janca significa eso, blanco. Pregunta 15. Es la región natural donde se ubican los valles interandinos. Es la región natural donde se ubican los valles interandinos.
Tenemos el caso de la región Quechua, ¿no? Ahí es donde se encuentran las principales ciudades andinas, en la región Quechua. Muy bien. Pregunta 16. Se ubica entre los 4.000 y 4.800 metros de altitud. Esta altitud pertenece a la región Puna. Pertenece a la región Puna, ¿cierto? Muy bien. Pregunta 17. El cóndor es fauna típica de la región Janca. El cóndor es propio de la región Janca. Acuérdate que el único y solitario representante de la región Janca es el cóndor. Es el único animal que ha logrado adaptarse y sobrevivir a las extremas condiciones de la región Janca. Acuérdate que ahí las temperaturas son prácticamente durante todo el año inferiores a los 0 grados, ¿no? Inferiores a los 0 grados, ¿no? Entonces, por ese motivo es que casi no hay flora, no hay vegetación, ni tampoco fauna, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahora siguiente pregunta. A ver, vamos a ver, siguiente pregunta. Dice, el carrizo y la caña brava son un tipo de vegetación propio de qué región? De la región Chala. Así es, muy bien. Resulta, como dice bien Raúl, que esto es parte de la Chala. ¿Por qué? Porque encontramos este tipo de vegetación en el curso de los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿ya? En lo que se llama pues la vegetación de monte ribereño. La vegetación de monte ribereño. Luego, las ciudades Puerto Maldonado y Yurimaguas pertenecen a la región Omagua. Pertenecen a la región Omagua. Pregunta 20. La Parihuana y el Ñandú pertenecen a la región Puna. Pertenecen a la región Puna. Muy bien, listo entonces chicos, con esto hemos terminado la hoja de práctica número 13 ya. Con esto hemos terminado la hoja de práctica número 13. Muy bien, entonces ahora sí ya estamos al día, ¿no? Estamos al día con esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces ya con esto estamos al día. Y ahora sí tenemos que hacer lo que corresponde a la unidad de esta semana, ¿no? De hoy. Entonces, a ver, vamos a ver. Voy abriendo el archivo también. Ya, a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer
lo que son las actividades económicas. Las actividades económicas. Muy bien, ¿qué cosas son las actividades económicas? Seguramente a usted sabe, ¿no? Se dice que es el trabajo organizado de la población humana para explotar los recursos naturales y convertirlos en riqueza con el fin de satisfacer sus necesidades. Muy bien, entonces esa es la definición de lo que son actividades económicas. En otras palabras, las actividades económicas son todas aquellas actividades hechas por el hombre con el objeto de satisfacer sus necesidades y adquirir riqueza, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, nosotros siempre, desde siempre, hemos escuchado decir de que el Perú es un país rico. ¿Ya? El Perú es un país rico, nos dice, ¿no? Sin embargo, esta es una verdad a media, ¿no? Si se entiende riqueza por la variedad y diversidad, pues sí, qué duda cabe, el Perú es un país muy rico por la variedad y por la diversidad. Pero si se entiende por riqueza, ¿no? Si se entiende por riqueza, por ejemplo, la prosperidad, entonces, no, pues eso no es tan cierto, ¿no? Eso no es tan cierto. Así que justamente eso es lo que nos falta, ¿no? Eso es lo que nos falta. Nos hemos acostumbrado a pensar de que en el Perú ya todo está hecho, y no es verdad, más bien todo está por hacer, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos todos los recursos necesarios, todavía no hemos logrado convertir al Perú en ese país grande que todos quisiéramos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a decir de que el Perú es el país más rico si ocupamos el primer lugar en desnutrición infantil? Lo cual es penoso, ¿no? Muy triste. ¿Cómo vamos a decir que el Perú es un país rico si ocupamos el primer lugar en casos de tuberculosis en Latinoamérica? Enfermedad que le llaman la enfermedad de los pobres, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que somos un país rico si, por ejemplo, no tenemos igualdad, ¿no?, de condiciones? Aquí cerca nomás, al centro de Lima, hay un lugar que se llama Ticlo Chico, que está ahí en Villa María del Triunfo, en donde la gente muere literalmente de frío y no tiene acceso ni a agua ni a desagüe. Entonces, no se puede decir pues, que el Perú es un país rico cuando tenemos tamañas desigualdades, ¿no? Entonces, eso es lo que está pendiente, eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que se tiene que mejorar, ¿no? Cuando el Perú se convierte en un país próspero, cuando el Perú se convierta en un país más justo, más equitativo, entonces pues podremos decir que ahora sí el Perú es un país rico, ¿no? Donde haya igualdad de oportunidades para todos. Mientras tanto, es solo un sueño, una utopía. Era como decía el sabio italiano Antonio Raimondi, ¿no? El Perú es un mendigo sentado sobre una banca de oro, decía, ¿no? Y esto para graficar, pues, ¿no? O sea, somos un país pobre que está sentado literalmente sobre una gran riqueza, ¿no? Riqueza en flora, en fauna, ¿no?, en climas, en relieves, en recursos.
Así que eso es lo que está por hacer. Muy bien. ¿Cómo se dividen las actividades económicas? En general, las actividades económicas se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Las actividades económicas primarias pueden ser a su vez extractivas o productivas. Las actividades económicas secundarias están relacionadas con la industrialización y las actividades económicas terciarias son aquellas que tienen que ver con las actividades distributivas, ¿no? Distributivas y comerciales. Ya, así es como se divide en general, las actividades económicas. ¿Ya? Así es como se dividen en general las actividades económicas. Y ahora, específicamente, cómo se dividen las actividades económicas en el Perú, ¿no? Cómo se dividen las actividades económicas en el Perú. En el Perú tenemos actividades económicas primarias extractivas, por ejemplo, la minería, la pesca, la tala o la explotación forestal, como también se le llama, ¿no? Tenemos las actividades productivas, ¿no? Primarias productivas, como la agricultura y la ganadería. Y tenemos también las actividades secundarias o transformativas, que están conformadas por las industrias, ¿no? La industria textil, la industria alimentaria, la industria conservera, la industria papelera, la industria cervecera, etc., etc. Y luego tenemos actividades terciarias, que son las que se encargan de la parte distributiva y comercial de servicios. Por ejemplo, acá está el comercio, el transporte, la comunicación, el turismo, la banca y finanzas, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, de todas las actividades económicas, ¿cuál es la actividad económica más preponderante, más relevante, más importante para el Perú? La minería. Es una actividad extractiva por la cual se aprovechan los recursos minerales que existen en el subsuelo. El Perú ha sido desde la colonia un país básicamente minero. Gran parte de su economía ha dependido de esta actividad. Y claro, o sea, el Perú, ojo que la minería en el Perú pues es tan antigua como el hombre mismo, ¿no? Desde siempre, desde la época pre-inca, incluso antes, ¿no? Ya el hombre había logrado la habilidad de extraer los minerales y hacer con ellos una gran cantidad de cosas, ¿no? Dijes, amuletos, collares, pectorales, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente durante la colonia pues se intensifica, ¿no? Con la llegada de los españoles y luego pues también con la República. Ahora, de hecho, la minería es la principal actividad económica que tenemos en el Perú, ¿no? Es la principal actividad económica. Si bien es cierto, no es la más grande, sí es la más significativa, porque gracias a la minería nosotros obtenemos la mayor cantidad de divisas. ¿Qué son las divisas, no? Es lo que nosotros recibimos como concepto de nuestras exportaciones, ¿no? Es lo que el Perú recibe a cambio de sus exportaciones. En este caso, el mayor volumen de exportaciones que tiene el Perú es la exportación minera, precisamente.
Ahora, cuando nosotros queremos comprar, es decir, queremos importar, también lo tenemos que hacer en divisas, generalmente en dólares. Entonces, tanto para exportar, que es cuando el Perú vende, como para importar, que es cuando el Perú compra, se hacen pues estas transacciones a través de divisas, en este caso a través de los dólares, ¿no? Entonces, cuando lo que se vende, cuando lo que se exporta es mayor a lo que se importa o se compra, entonces hablamos de una balanza comercial positiva. O sea, cuando nosotros vendemos más de lo que compramos, estamos hablando de una balanza comercial positiva. En cambio, cuando nosotros, por ejemplo, compramos más de lo que vendemos, entonces en ese caso estamos hablando de una balanza, ¿no?, comercial deficitaria, ¿no?, negativa. Entonces, obviamente eso es perjudicial para nuestros intereses. Muy bien. Ahora, sabiendo esto, resulta pues increíble, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que haya gente en el Perú que sea, por ejemplo, contraria a la minería, que sea antiminera, ¿no? A mucha gente que sin saber gran cosa dice, no, en el Perú deben cerrarse las minas contaminan, las minas atentan contra el medio ambiente, ¿no?, atentan contra la conservación del medio ambiente, etc. Si esto fuera así, entonces los países más desarrollados, más modernos, por ejemplo, como de pronto Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ya hubieran pues cerrado sus minas, ¿no? Pero ¿por qué las mantienen? Las mantienen porque saben que la minería pues es una actividad esencial, ¿no? Es una actividad principal. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer más bien es controlar, regular, ¿no?, fiscalizar que esta actividad minera se realice de la mejor manera, ¿no? Pero eso no se resuelve pues cerrando las minas, ni mucho menos, ¿no? De lo que se trata es más bien de que se haga en las mejores condiciones que sea posible, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es como si nosotros pues quisiéramos, ¿no?, desprendernos de nuestra fuente de riqueza más importante, ¿no? Pues el Perú es un país esencialmente minero. De hecho, se hace minería prácticamente en todo el país, en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Entonces, la minería no está mal. Lo que está mal es la minería ilegal, esa que nadie controla, que nadie fiscaliza, que nadie supervisa, que es la minería donde la gente pues hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, esa minería sí es perjudicial, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los principales centros mineros que tenemos en el Perú, no? Está Yanacocha en Cajamarca, Toquepala en Tacna, Tintaya en el Cusco, Raura en Lima, Milpo en Pasco, Marcona en Ica,
Guajone en Moquegua, Cobriza, en Moquegua, Cerro Verde en Arequipa, y Cerro de Pasco en Pasco, Camisea en Cusco, Buenaventura en Huancavelica, Antamina en Ancash, Alto Chicama en La Libertad y Aguaitía en Uncayali. Muy bien, entonces ahí están los principales centros mineros que tenemos en el Perú, ¿no? Ya los principales centros mineros que tenemos en el Perú. Y como pueden ustedes ver, estos centros comprenden prácticamente todo el territorio nacional. Corresponde a la costa, a la sierra y a la selva, ¿no? Muy bien. A ver, quería verificar un dato acá. Un minutito. Ya, mientras va abriéndose el archivo, seguimos. ¿Cuáles son los principales departamentos mineros del Perú? ¿No? ¿Cuáles son los principales centros mineros? A ver, vamos a verificar acá. Fíjate, tenemos lo siguiente, ¿no? A ver. A ver, vamos a verificar. Ya, sí, con razón. Fíjense, ahorita está chequeando y en el libro nos dice que Cobriza está en Moquegua y no es verdad. Cobriza está en Huancavelica. Ya, eso yo lo voy a corregir, lo estoy viendo en el texto sale así, dice Cobriza, Moquegua. Ya, ese es un error, eso lo vamos a corregir. En el PPT, que yo he copiado directamente el texto, también se repite el error, eso lo voy a corregir por si acaso. Ya, pero tomen en cuenta, Cobriza está en Huancavelica, ¿ya? Ariel dice, la minería informal contamina más que la formal, por supuesto, ¿no? Porque no hay ningún tipo de control. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, en Madre de Dios, la minería ilegal ha arrasado con cientos de hectáreas, ¿no? De región amazónica y que lamentablemente pues se han aprovechado de los vacíos legales que hay y que en el Perú pues muy poco o nada, ¿no? Se hace cumplir la ley. Entonces, como no tiene ningún tipo de supervisión, no tiene ningún tipo de control, no tiene ningún tipo de verificación, ¿no? De las autoridades,
Entonces, la gente hace lo que quiere, ¿no? No le importa el futuro, no le importa la ecología, no le importa el medio ambiente, ¿no? Entonces, definitivamente sí, ¿no? Sí. A ver, ahí estoy compartiéndoles a ustedes mediante el chat una imagen, no sé si la alcanzan a ver, donde se muestra el efecto, el estrago, el daño que causa la minería informal. Fíjense, en medio de la selva, ¿se dan cuenta? Miren lo que provoca esta minería informal. ¿Ya? Es desolador, es devastador. Mira cómo arrasa con todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Y así se ha ido extendiendo muchísimo esta minería informal, provocando un gravísimo daño al medio ambiente, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los principales departamentos mineros en el Perú? Ya, vamos a mencionar al mineral y al primer productor. De estaño, 1. De plata, Ancash. De hierro, Ica. De zinc, Ancash. De oro, La Libertad. De cobre, Arequipa. De plomo, Pasco. De fosfatos, Piura. De mármol, Junín. De mercurio, Huancavelica. De petróleo, Loreto. De caliza, Lima. De aluminio, Puno. De litio, Junín. De uranio, Pasco. De gas, Cusco. De yeso, Lambayeque. De carbón, La Libertad. De sillar, Arequipa. De cadmio, Junín. De talco, Pasco. Ya, esos son los principales productos mineros y los principales productores que tenemos en el Perú. Muy bien, entonces ahí están los principales centros mineros. Ahora, 2, la pesca. Bueno, la pesca es una actividad por la cual se explotan pues los recursos ictiológicos, ¿no? Ya sea de forma lacustre, o sea en los lagos, fluvial, o sea en los ríos, o principalmente marítima, o sea en el mar, ¿cierto? Es una actividad económica que tiene diferentes niveles de desarrollo, que va desde la pesca artesanal hasta la pesca industrial, incluyendo la pesca de altura o de arrastre. Ahora, la pesca tiene niveles, ¿no? Fíjense, tenemos pesca artesanal. Se realiza de 0 a 5 millas, ¿no? Es decir, en la zona adyacente al litoral. Se realiza en pequeñas embarcaciones y se orienta al consumo humano directo. Emplea tecnologías tradicionales y se usa en embarcaciones menores, en ocasiones no motorizadas. Bueno, la pesca artesanal es una pesca pues que está orientada al consumo humano directo.
Cuando nosotros, por ejemplo, el fin de semana o como ahora en Semana Santa queremos de pronto comer pescado y que sea pescado fresco, pescado del día, nos vamos pues al terminal pesquero, ¿no? Tempranito. Ya ahí es a donde llegan todas estas embarcaciones, ¿no? Trayendo el pescado fresco del día, ¿no? Como pueden ver ustedes en la imagen superior, son embarcaciones pequeñas, ¿no? Sencillas. En muchos casos no están ni siquiera motorizadas, ¿no? O sea, todavía se usan remos. Entonces, se puede ver en la imagen a dos pescadores, ¿no? Uno que está con los remos, colocando la embarcación en su lugar, y otro que está lanzando la red, ¿no? Al fondo se puede ver las casas, ¿no? Los balnearios, la playa, ¿no? Entonces, esta es una pesca artesanal. La pesca industrial es aquella que se practica en embarcaciones modernas, se orienta a consumo humano indirecto, se realiza más allá de las 5 millas y se destina a la transformación principalmente para obtener harina de pescado, aceites y conservas. Se usan embarcaciones mayores de gran captación y tonelaje. Los principales recursos son la anchoveta, la sardina y el atún, por si acaso. Anchoveta, sardina y atún. Muy bien, entonces en este caso, ¿no? El producto que se obtiene se utiliza para la actividad industrial, ¿no? Entonces no está destinado al consumo humano directo, sino para la industria, ¿no? O sea, es de manera indirecta. Muy bien. Ahora, nosotros decíamos que a pesar de que el Perú tiene el mar más rico del mundo, no somos grandes consumidores de pescado, ¿no? De hecho, nosotros solo comemos pescado o los fines de semana o en Semana Santa. Entonces no somos grandes consumidores de pescado, a pesar de que tenemos el mar más rico del mundo. Y tampoco pues aprovechamos al máximo nuestro recurso, ¿no? Por ejemplo, la anchoveta es un pez que tiene gran cantidad de nutrientes, pero lamentablemente la gente no gusta anchoveta, ¿no? Porque es chiquito, porque es espinoso, porque la carne es negra, entonces prácticamente no se consume. Entonces se utiliza como base para la elaboración de la harina de pescado, la que a su vez sirve de base a la fabricación de alimentos balanceados para animales, ¿no? Muy bien. Ahora, normalmente existen dos tipos de puertos. Los puertos mayores, que son a donde llegan los barcos pesqueros de gran tamaño, y los puertos menores o caletas, que son los lugares a donde llegan las embarcaciones artesanales. Ahora, esos son puertos, ¿no? Puertos mayores, puertos menores. Ahora, existen también los llamados complejos pesqueros. ¿Qué es un complejo pesquero? Un lugar, ¿no?, donde se comercializa, ¿no?, los productos, donde se procesan los productos. Entonces, si nos preguntaran cuál es el principal complejo pesquero que tenemos en el Perú, Paita. Si nos preguntaran
¿cuál es el primer puerto pesquero? ¿Ya? El primer puerto pesquero del Perú sería Chimbote, en Ancash. Si nos preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es el primer puerto comercial? Ya, ese es el Callao. Entonces, no se olviden, ¿ah? Primer complejo pesquero, Paita. Primer puerto pesquero, Chimbote. Primer puerto comercial, el Callao. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la pesca en la región andina? Es básicamente artesanal, se realiza en ríos y lagunas. Los principales recursos que se obtienen son la trucha y el suche. Ahora, la pesca pues es una actividad totalmente casual, ¿no? Es decir, el pescador cuando se hace a la mar, cuando va a faenar, se encomienda pues a Dios, ¿no? A los ángeles, a los santos, ¿no? Porque de él no depende cuál va a ser el volumen de pesca que va a obtener. En cambio, ahora ha aparecido un nuevo tipo pues de pesca, ¿no? Que es la pesca en las llamadas piscigranjas. Las piscigranjas son lugares en donde se crían las truchas, ¿no? De manera controlada. De tal manera que ahí sí el dueño, por ejemplo, puede saber cuántas truchas va a tener al fin de semana, al fin de mes, al fin de año, ¿no? Porque es una actividad muy parecida pues a la ganadería, por ejemplo. Entonces ahí sí se puede proyectar, ¿no? Ya no depende del azar, no depende de la suerte, no depende pues de un milagro, ¿no? Ahí sí se puede controlar el número de animales que se tiene, ¿no? Entonces, ese es un nuevo tipo de pesca, ¿no? En los llamados centros piscícolas o piscigranjas, como también se le conoce, ¿no? Muy bien. Entonces, en cuanto a la pesca en la región amazónica, se realiza en ríos y cochas. Se pesca principalmente el paiche, ¿no? Que hemos dicho es el pez de agua dulce más grande del mundo. Otras especies son el dorado, el zúngaro, el sábalo, el boquichico, la carachama, etc. Aquí se puede ver una imagen donde al fondo se ve pues el relieve de la selva y en un primer plano pues gente que está tendiendo sus redes para justamente la captura de los peces, ¿no? Entonces es una actividad que se realiza también de forma totalmente azarosa, ¿no? Es decir, no depende del hombre, ¿no? Depende de la naturaleza. Puede ser que un día tengas mucha suerte y tengas una gran pesca, como puede ser que tengas un mal día y no logres absolutamente nada. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La agricultura es la actividad económica que ocupa la mayoría de peruanos que pertenecen a la PEA, o sea, la población económicamente activa. Contrariamente a lo que la gente imagina, el Perú no es un país agricultor. O sea, mucha gente cree que somos una potencia, somos un país donde nuestra agricultura está bien desarrollada. No, pues no. De hecho, ni siquiera tenemos, por ejemplo, la capacidad de producir suficiente alimento.
Si bien es cierto que nuestra agricultura es una actividad muy importante, es deficiente, ya que la producción no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de la población. Quiere decir de que nosotros no tenemos esa cantidad de agricultura que quisiéramos, ¿no? Al punto que, por ejemplo, tenemos que importar alimentos. ¿Quién podría suponer, no? Como un país tan grande como el Perú no logra producir todos los alimentos que necesita, ¿no? Que requiere. De hecho, ¿no? Es increíble. Por ejemplo, nosotros tenemos que importar trigo, porque acá no se produce suficiente. Tenemos que importar arroz, tenemos que importar carne, hasta las papas las importamos. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser esto, no? Si en el Perú las papas se pudren, los agricultores se quejan que no pueden vender sus productos. Lo que pasa es que esas papas que comemos en McDonald's, que comemos en Bembos o en otros centros de comida rápida, vienen del extranjero. ¿Por qué? Porque tienen una calidad estandarizada, pues, ¿no? Es decir, todas las papas son iguales, pesan igual, tienen la misma apariencia, la misma forma, o sea, tienen un tipo estándar, ¿no? En cambio, la papa peruana no, pues la papa peruana es una papa que no tiene un estándar. Puede ser grande, chica, más clara, más oscura, de una forma irregular, entonces no es apta pues para la industria, ¿no? Entonces ese es el gran problema que tenemos. Entonces somos un país importador de alimentos. Entonces cuando sube el dólar, ¿no? Obviamente ahora tenemos que pagar más por el trigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sube el precio del trigo, entonces sube el precio del pan. Y entonces la gente le echa la culpa de eso al gobierno, ¿no? Ahora, no solo este gobierno, a todos, ¿no? Pero eso es porque nosotros no somos grandes productores de trigo. Tenemos que importar, o sea, estamos sujetos a los precios internacionales, pues, ¿no? Entonces, si sube el dólar, le echan la culpa al gobierno, ¿no? Si baja el dólar, tampoco es porque por habilidad del gobierno, ¿no? Son factores exógenos, es decir, son factores externos, ¿no? Por lo tanto, no se puede afirmar, decir, sostener de que es culpa del gobierno, ¿no? Hay cosas que sí, pero no todo. Pero eso pasa por lo que le estoy señalando, pues, ¿no? No somos un gran país productor de alimentos, ni agricultura ni ganadería, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Y cuáles son los tipos de agricultura que hay? Pues, ¿no? Tenemos la agricultura en la costa. La agricultura cuenta con las mejores tierras de cultivo debido al alto grado de desarrollo alcanzado y que se realiza a lo largo de sus 53 valles. ¿Por qué se caracteriza la agricultura en la costa? Por ser intensiva. ¿Qué quiere decir intensiva? Es decir, tiene alta productividad, es tecnificada, está mecanizada y predominan en ella los cultivos industriales. Entonces, como se puede ver en la imagen, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, cómo se realiza pues este tipo de agricultura, ¿no? Está tecnificada, mecanizada, ¿no? Los procesos son
procesos o métodos controlados, científicos, ¿no? En cambio, ¿cómo es la agricultura en la región andina? Es todo lo contrario, ¿no? Aquí se puede ver dos agricultores, por ejemplo, sembrando o cosechando papa. ¿Cómo se sabe que es papa? Por la florcita media lila ahí, ¿no? Que se ve sobre el tubérculo. Tienen en las manos productos, ¿no? Herramientas, utensilios agrícolas muy antiguos. De hecho, todavía en la sierra hay gente que utiliza la chaquitaglia. La chaquitaglia es un instrumento de labranza de origen pre-inca. O sea, antes de que los incas existieran, ya se utilizaba la chaquitaglia para la agricultura. Entonces, imagínense cuántos siglos han pasado. Ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Con tanta tecnología, tanto desarrollo, tanta modernidad. Y sin embargo, todavía en el Perú tenemos a nuestros campesinos sembrando y cosechando con métodos muy antiguos, ¿no? Entonces, esto nos da que pensar, ¿no? Esto nos dice que eso tiene que cambiarse, ¿no? La agricultura tiene que tecnificarse, no puede ser que sigamos con procedimientos, ¿no? tan antiguos, ¿no? Muy bien, ¿qué características tiene la agricultura en la región andina, ¿no? Nos dicen que es autárquica. ¿Qué significa autárquica? Es decir, que sus productos solo se conocen en la región donde se produce. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de nosotros comemos de manera regular, habitual, espárragos? Perú se ha convertido en el primer productor de espárragos de América Latina. Exportamos espárragos frescos, espárragos encurtidos. Pero ¿cuántos de nosotros peruanos comemos espárragos? Es más, hay gente que no conoce siquiera cómo es un espárrago. Lo mismo sucede con otros productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mashua, ¿no? Hay gente que no sabe qué cosa es. Tenemos el cuchuro. Tenemos, por ejemplo, la oca y muchos otros productos que nadie los conoce, salvo en el lugar donde se produce, ¿no? Si alguno de ustedes son del interior del país, ¿no? Seguramente han escuchado, conocen lo que les estoy mencionando. Pero si no, pues no tienen ni idea, ¿no? Entonces, eso es porque esos productos se quedan solo en el lugar donde se producen, ¿no? Luego dice, no existe mecanización agrícola, los campesinos no tienen experiencia en la comercialización de sus productos y sus cultivos son básicamente alimenticios, ¿no? Básicamente alimenticios. Entonces, esa es la característica de la agricultura en la región andina. Ahora, si así es en la región andina, ¿cómo es en la región amazónica? Un poco de uno y un poco del otro, ¿no? Está orientado al cultivo de productos industriales, por un lado, ¿no? Tenemos la palma aceitera, por ejemplo, y cultivos alimenticios. La selva alta presenta características favorables para su desarrollo. Tiene dos problemas fundamentales, la falta de vías de comunicación y el desgaste de los suelos. Bueno, ahí tenemos una imagen, vemos una campesina con una gran cantidad de plátanos, pero como no hay caminos, no hay carreteras en la región amazónica, es difícil sacar esos productos y llevarlo hasta donde se encuentran los consumidores, ¿no?
Por eso es que al final muchos de estos productos, la mayoría de estos productos se queda ahí, ¿no? Y por eso es que tienen valores muy bajos en el mercado. O cuando vienen a Lima, ¿no? Precisamente dada la dificultad que significa traerlos hasta acá, pues vienen con sobreprecio, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la agricultura amazónica, ¿no? Muy bien. La ganadería. Bueno, la ganadería no es tampoco ajena a este problema, ¿no? De hecho, dice, en el Perú podemos hablar de una ganadería tradicional. Sí, porque antes que llegaran los españoles ya había ganadería, ¿no? Ganadería de camelios sudamericanos. Ya el antiguo hombre peruano, pues, criaba estos animales con fines de consumir su carne o de utilizar o de aprovechar su lana, etcétera, ¿no? Tenemos dos tipos de ganadería, la ganadería intensiva y la extensiva también. Por ejemplo, en la costa peruana, la ganadería es intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene una alta productividad, está tecnificada, tiene asesoría técnica y tiene una gran producción de carne y de leche. En cambio, en la región andina, en la ganadería, pues es una ganadería incipiente, ¿no? Que no está tecnificada, no tiene orientación científica, a diferencia del ganado de la costa, que es estabular, es decir, se crea en establos con alimentos balanceados. En la región andina, pues el ganado se alimenta de pastos y hierbas, ¿no? Sin ningún tipo de control. Entonces son muy bajos en la producción de leche y de carne, ¿no? Entonces ese es el gran problema de la ganadería extensiva, ¿no? Extensiva. Ahora, veamos cómo es o cuáles son las principales, zonas ganaderas, ¿no? Ya, a ver, ¿me están escuchando, chicos? A ver si me confirman. Sí, profesor. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces, no sé qué pasó, que las diapositivas no se han congelado. Bueno, ¿cuáles son los principales centros ganaderos, no? Bueno, tenemos diferentes centros ganaderos en el Perú, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan su texto, nos dicen pues de que la ganadería, ahí está, de vacunos, el primer productor, Cajamarca. Cuando hablamos de vacunos, hablamos de vaca, ¿no? De equinos, caballos, Lima. De caprinos, ¿no? Piura. De ovinos, Puno, ovejas, ¿no? De camelios sudamericanos, Puno. De porcinos, Lima. De cuyes, Junín. De aves, Lima. De avestruces, Arequipa. Mira, profesor, ¿que hay avestruces en el Perú? Claro que sí,
Pero no son propios del Perú, claro que no. ¿De dónde vienen? De África, ¿no? Y han logrado adaptarse tan bien que ahora Perú se ha convertido en un país exportador de carne de avestruz, que por cierto es una carne muy buena, ¿no? No contiene altos niveles de colesterol, es una carne sumamente no solamente agradable, sino nutritiva, ¿no? Así que el Perú exporta, fíjense, para algunos es una novedad. Ahora, del avestruz, ojo, se utiliza todo, ¿no? La carne como alimento, las plumas para hacer almohadas y cubrecamas de plumas que suelen ser muy frescos en el verano y muy abrigadores en el invierno. Es más, si ustedes observan con detenimiento la cara del rostro del avestruz, tiene pues unas pestañas muy largas. Ya esas pestañas se utilizan también para fabricar pequeñas brochas, ¿no? Son muy buenas para eso. Así que de este animalito se utiliza todo. Los huevos, ni qué decir, se utilizan industrialmente, ¿no? Imagínense un huevo de avestruz, es enorme comparado pues con el huevo de una gallina, ¿no? Son las aves corredoras más veloces, ¿no?, que hay. La avestruz no vuela, por acaso. Muy bien, llegamos a lo que son las industrias. ¿Qué es la industria? Es la transformación de la materia prima en productos en serie a gran escala. O sea, en otras palabras, la industrialización es la transformación de las materias primas en productos terminados. Nuestra industria no es muy avanzada, ¿no? Es pequeña y tiene dos modalidades, ¿no? Transnacional y nacional. ¿Cuándo es transnacional? Cuando los capitales son externos, son foráneos. Y cuando es nacional, cuando los capitales, ¿no?, cuando los capitales son locales, son propios, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las industrias más importantes que tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos como industria con mayor infraestructura la industria alimentaria, la industria más desarrollada, la industria textil. La industria menos desarrollada es la industria química. La industria sin chimeneas, así es como se le llama al turismo. Industria con mayor aporte al PBI, la industria alimentaria. Región con mayor concentración industrial, Lima-Callao. La industria siderúrgica más productiva, Chimbote. La industria petroquímica más productiva, La Pampilla, que está en Lima, en Ventanilla, ¿no? La industria metalúrgica más productiva, La Oroya en Junín. Industria metalmecánica más desarrollada, La Libertad. La industria eléctrica de mayor producción, Santiago Antúnez de Mayol. Listo, chicos, entonces esa es la relación de industrias más importantes. Fíjense, recién ha cargado la fotografía que les había compartido hace rato, ¿no?, acerca de la minería informal, de la minería ilegal. Fíjense en la fotografía el daño terrible que causa este tipo de minería al entorno, al paisaje, al medio ambiente, ¿no? Es realmente atroz lo que se hace, ¿no?, con la minería ilegal, con la minería informal, ¿no? Ahí se puede ver, esta fotografía corresponde a Madre de Dios, que es donde se encuentra una parte importante de la región amazónica peruana, ¿no? Entonces se puede ver claramente el daño, el terrible daño que causa esta minería ilegal. Muy bien, entonces con eso hemos terminado la parte teórica que corresponde a esta unidad. Ahora, para concluir, vamos a desarrollar la hoja de práctica.
Ya todos tienen su hoja de práctica a la mano, chicos, de la unidad 14. A ver, confirmen. Ya todos tienen su hoja de práctica de la unidad 14 a la mano. A ver quién confirma. Ya está, todo listo. A ver quién confirma. Ya. Ya, muy bien, listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Dice lo siguiente, ¿no? A ver, primera pregunta. Señale la opción que no corresponde a un puerto mayor. Ya, puerto mayor no es Ancón. Ya, Ancón no es un puerto mayor, ¿no? Entonces, 1B. No pertenece a una característica de la pesca industrial. La pesca dentro de las 5 millas. Pesca dentro de las 5 millas. Ya. Eso es más bien pesca artesanal. 3. Es la región política de mayor extracción de pesca continental. Pesca continental es lo que les decía, ¿no? Las piscigranjas. En este caso, ¿en qué departamento o en qué región se realiza la mayor extracción de pesca continental? En Huánuco. ¿Ya? 3, Huánuco. 4. La mayor producción de oro proviene de la empresa minera de Yanacocha, que está en Cajamarca. 5. Por la extracción de recursos mineros se paga la llamada regalía minera. La llamada regalía minera. 6. Marca el enunciado que no corresponde a las actividades económicas. El oleoducto norperuano se desplaza paralelo al río Guayaga. Eso es falso. El oleoducto norperuano se desplaza en paralelo al río Corrientes. ¿Ya? Por si acaso. 7. Es la región política que tiene el valle de mayor producción arrocera. Ya, ese es el valle de Jequetepeque en La Libertad. 7. La Libertad. 8. Las regiones que tienen mayor producción de algodón pima y tangui son respectivamente. Bueno, el algodón pima es el mejor algodón del mundo. Este se encuentra en la costa norte del Perú, en Piura. Y el algodón tanguis es el que tiene la fibra más, de algodón, por supuesto, más gruesa, eso en la costa sur, en Ica. Piura Ica, entonces, sería la respuesta para la pregunta 8. Para la pregunta 9, la agricultura extensiva en secano para el riego utiliza. Bueno, en la región andina hay dos tipos de tierra, ¿no? Las tierras de regadío, que son pocas, que utilizan canales para regar los campos de cultivo, y las tierras de secano, que son la mayoría, que son tierras que solo se riegan con las aguas de las lluvias. Es decir, si no hay lluvia, no hay cosecha, ¿no? O peor, si hay demasiada lluvia, adiós cosecha también, ¿no? Entonces la agricultura, ¿no? También depende de la naturaleza, ¿no? Entonces, si hay escasez de lluvia o hay demasiada lluvia, pues se pierde. Pregunta 10. Sobre la agricultura extensiva, marque la alternativa que la caracteriza. No tiene asesoría técnica. Así es, la agricultura extensiva carece de orientación, de asesoría técnica. Refinería ubicada en Lurín. Esa es la refinería de Conchán, que está al sur de Lima. 12. Son actividades económicas que encontramos en el sector terciario, el turismo y el transporte. 13. Las regiones que destacan en productos lácteos por su calidad y desarrollo, Arequipa y Cajamarca. Recuerden que en Arequipa pues nació la empresa Gloria, ¿no? 14. Identifica el enunciado falso sobre la ganadería extensiva.
no es cierto que consuman alimentos balanceados. Eso no es verdad. Eso es falso. 15. Es el principal complejo pesquero del Perú. Paita, en Piura. 16. El puerto fluvial de Yurimagua se encuentra en el departamento de Loreto. 17. Son productos de exportación no tradicional. Los espárragos y la páprica, ¿no? 18. Indique los yacimientos petrolíferos localizados en Piura, La Brea y Talara. 19. Son especies explotadas por la pesca industrial, la anchoveta y el atún. La anchoveta para hacer harina de pescado y el atún para hacer conservas de pescado. 20ª y última pregunta. De las actividades económicas del Perú, el sector terciario lo integran el transporte y el comercio. El transporte y el comercio. Y listo, chicos, de esta manera entonces estamos concluyendo la clase del día de hoy. No me queda más que agradecerles su asistencia, su participación, su colaboración. Así que muchas gracias y les deseo pues que tengan un buen fin de semana, un bonito fin de semana en compañía de la familia. Ya nos estaremos viendo para nuestra última clase, ¿no? Que es la semana próxima, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase. Hasta luego, chicos. Nos vemos.